Tercer domingo de Cuaresma, 8 de marzo del 2015. Queridos hermanos y hermanas, con gran alegría seguimos el camino indicado por el Señor en nuestra vida cotidiana. Nos encaminamos hacia la Pascua anual, misterio que nos redime y nos salva. Vivamos con intensidad este tiempo, este Kairos de Dios. Acerquémonos a la celebración del sacramento de la reconciliación que nos ofrecen nuestras parroquias. Este sacramento que nos devuelve la gracia y que renueva nuestra vida. Hoy la liturgia de la palabra nos sitúa en el contexto de la alianza y del fuerte entusiasmo de Jesús por la purificación de la casa del Padre. En la primera lectura hemos escuchado al Señor que se dirige a su pueblo para hacerle memoria de la liberación de Egipto y en consecuencia la invitación a vivir la fidelidad en su seguimiento, rechazando la idolatría. Dios ha establecido con su pueblo la alianza, el pacto de fidelidad, y en la medida que ellos sean fieles, alcanzarán la vida verdadera. Para vivir en plena fidelidad, el Señor ofrece a su pueblo el Decálogo, que quiere ser una confirmación de la libertad. Esa libertad conquistada, ellos han sido liberados de la esclavitud y ahora necesitan seguir unos lineamientos para no volver la mirada hacia atrás y ser fieles al plan de Dios. Los mandamientos son la cumbre de la ética precristiana, pero para nosotros, los discípulos de Cristo, son llamados preceptos de la libertad. En la medida que vivamos los mandamientos, alcanzaremos plena libertad. Nos dirigimos hacia la casa de la libertad, la Jerusalén celestial. Para el pueblo de Israel, volver la mirada a Egipto significaba volver a la esclavitud, a la casa de servidumbre. Hermanos, no queramos volver la mirada a la servidumbre del pecado. Dejémonos guiar por los mandamientos que nos conducen a la libertad verdadera, fiados de que el Señor tiene palabras de vida eterna. San Pablo afirma hoy en la segunda lectura que para los judíos es un escándalo la cruz de Cristo, porque ellos esperaban a un Mesías triunfante, de carácter mundano y temporal. Para los griegos la cruz de Cristo es una locura, porque se apoyan en la razón y en la sabiduría de los hombres. Es escándalo para unos y locura para otros, pero para los cristianos es fuerza y sabiduría de Dios. San Pablo con ello no expresa que es un fanático antiintelectual, que no desprecia la razón, la ciencia y el progreso, sino más bien a lo que se opone a todo proyecto humano de la índole que sea, incluso religiosa, que dejando de lado a Dios, que se revela en el misterio de la cruz, termina siempre por construir una sociedad basada en la injusticia, la discriminación, la opresión, la violencia y la muerte. Finalmente, queridos hermanos, dirigimos nuestra mirada al texto sagrado del Evangelio, la tercera catequesis cuaresmal. Hoy Jesús, por la celebración de la Pascua, se dirige al templo de Jerusalén, lugar sagrado de encuentro con Dios y su pueblo. Su presencia purifica, limpia y renueva el culto. La llegada de Jesús al templo y sus acciones parecen un acto revolucionario y de hecho los discípulos que lo acompañan no intervienen. Con este pasaje se cumple lo dicho por el profeta Malaquías: entrará en el santuario del Señor. Jesús actúa con poderes divinos
para purificar la casa de Dios, que no solo es casa de oración, como lo presentan los evangelios, sino que es la casa de su Padre, según San Juan. Este celo devorador lo conducirá hasta la muerte. Los judíos, cuando escuchan la sentencia de la destrucción del templo, les parece que Jesús les está hablando de la construcción física del templo. Pero a lo que se refiere es a Él mismo, a su muerte y su resurrección, que efectivamente a los 3 días será glorificado. Y el cuerpo de Jesús, muerto y resucitado, se convertirá en el lugar donde Dios se manifestará. El único centro de oración, el verdadero templo para ponerse en contacto con Dios. Más tarde los discípulos, por la acción del Espíritu Santo, comprenderán las palabras pronunciadas por Jesús en este pasaje. Hermanos, en este domingo dejémonos liberar de la esclavitud del pecado. Vivamos con intensidad los mandamientos que la sabiduría de la cruz de Cristo irradie toda nuestra vida, y que el celo de Jesús por la casa de su Padre, que lo condujo hasta la muerte, sea nuestra inspiración para trabajar en comunión y participación en la construcción del reino de Dios.